Buenos días, no, buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? Otra vez para que piense bien. ¿Cómo están? Gloria a Dios, hermanos. Un saludo a todos. Saludamos también a los que por medio de internet nos están mirando. Para todos, como dice el apóstol Pablo, gracia y paz en su corazón. Esta tarde vamos a continuar con esa serie que inició el pastor Chuy con referente a los trastornos emocionales. Trastornos que mucha gente sufre o que ha sufrido o que tal vez va a sufrir. Algunas personas, como nos han explicado, piensan que estos asuntos no llegan a la vida de los cristianos. Sin embargo, pues llegan a la vida de todas las personas. Todos en alguna ocasión hemos estado involucrados en desequilibrios, en cuestiones emocionales, alteraciones de nuestro estado de ánimo, que como nos enseñaron no es pecado, de ninguna manera es un pecado, sino que son las cuestiones de la vida a la cual nosotros estamos involucrados, sujetos. El salmista, en un momento que se sintió angustiado, el salmista se hace una pregunta a sí mismo, o le hace una pregunta a su alma, y le pregunta en el Salmo 43:5. Ahí encontramos esta pregunta que el salmista le hace a su alma, hacia adentro, y le pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El alma de esta persona, este salmista, se sentía abatido, se sentía abrumado, no estaba en paz, estaba intranquilo, había ansiedad en su vida, se le iba el sueño, andaba de un lugar a otro, que a veces dicen que no encuentro mi lugar, me siento ansioso. Y le pregunta, se hace la pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Cuál es la razón de esta intranquilidad? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué hay esa turbación dentro de mí? Quizá algunos de nosotros hoy acudimos aquí a la reunión precisamente sintiéndonos en esa misma condición y buscando alivio a nuestra alma, alivio a nosotros mismos. Hay quien algunas veces se pregunta o comenta: es que no sé qué me pasa, no entiendo qué me está pasando. Y tal vez así se sentía el salmista cuando dice: ¿por qué te abates? ¿Cuál es la razón? Yo quisiera que con esta misma pregunta cerráramos nuestros ojos y tal vez si tú te sientes así intranquilo o algo, pues te hicieras esa misma pregunta a ti. Dios nos va a contestar, Dios nos va a dar la solución a nuestras situaciones. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar, por favor, y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias Señor, porque hoy es un día especial, Señor. Tus hijos nos reunimos en torno tuyo, Señor, a adorarte, a alabarte, a darte gracias, a poner nuestra vida delante de ti, nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida delante de ti, Señor. Algunos venimos contentos por lo recibido, algunos vienen afligidos, abatidos, cansados, cargados. Algunos hay intranquilidad y turbación en su interior, Señor, pero en esta tarde, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y a cada uno nos ministres. Y a cada uno nos des, nos hables, nos confrontes, nos confortes, nos animes, nos proveas el descanso que cada uno necesita, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, donde te hemos exaltado,
te hemos adorado, hemos entrado hasta el lugar santísimo y te hemos honrado, Padre. Ahora pedimos que tu palabra nos ministre, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Al iniciar quiero aclarar que yo no soy doctor, no soy un profesional de la medicina, no soy psiquiatra, no soy psicólogo. Sin embargo, escuchando las últimas enseñanzas del pastor, que nos hablaba de la depresión, y utilizando todos los medios que hoy tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, para conocer de cualquier tema, cuando estaba escuchando las enseñanzas del pastor, Dios me hablaba también acerca no solo de la depresión, que es un desequilibrio de las personas, de nuestro interior, sino de la ansiedad, y que tal vez es más frecuente que muchas personas tengan estados o ataques de ansiedad. Y yo quiero hablar precisamente de eso, de la ansiedad, que es un trastorno emocional que afecta a todos en algún momento hemos sentido ansiedad. La ansiedad es conocida desde la antigüedad. La ansiedad era un mal que aquejaba a muchas personas. La ansiedad está asociada y ataca directamente al alma de las personas. Muchas gentes lo sufren y lo seguirán sufriendo. Es así que el salmista se sentía en esta situación y que dice: ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué hay turbación dentro de mí? El Señor Jesús sabía esta situación en la que estamos envueltos y estamos propensos todos. Y Él deja cuál es la solución a este problema. Él sabe y nos deja el antídoto, la receta, el medicamento para solucionarlo. Y precisamente la única solución a la ansiedad es precisamente el Señor Jesús. No hay otra. No hay otra solución. Puede tener o puede encontrar algún paliativo, algo que aminore esta situación, que le quite algún efecto, pero el problema de fondo ahí va a seguir hasta que viene el Señor Jesús y lo sana. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pedro, que fue un compañero del Señor Jesús y que vio las multitudes que estaban ansiosas y necesitadas, entendió perfectamente que la solución era Jesús, y lo manifiesta aquí en el versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La solución es echar esas ansiedades, todas tus ansiedades, en Él. Esa es la solución. ¿Por qué? Porque ahí dice que Él tiene cuidado de nosotros. En el Antiguo Testamento la palabra ansiedad se usaba de la misma manera para hablar de preocupaciones, de tal manera que la ansiedad está asociada con preocupaciones. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la prima hermana del temor. En el mundo de la psiquiatría y la psicología, la ansiedad es un estado emocional que cubre diferentes grados de temor, preocupaciones, afanes, y que va desde una sensación leve hasta una sensación extrema. Alguien puede sentir ansiedad en momentos cortos, pero hay alguien que vive en una ansiedad constante, continua.
La ansiedad, cuando es excesiva, interfiere en nuestro funcionar diario. La palabra ansiedad en el latín significa ahogar. Los que viven en continua ansiedad experimentan que las inquietudes y las preocupaciones de su vida ahogan sus deseos de trabajar, de actuar, de pensar, de confiar. Incluso dudan de la palabra de Dios, dudan de la eficacia de Dios. El apóstol Marcos nos habla precisamente qué es lo que ahoga la palabra de Dios. Marcos 4:19 nos dice: pero los afanes de este siglo, fíjese bien, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen a la palabra infructuosa. Usted se puede imaginar que un pensamiento, una preocupación, algún afán de este mundo viene y ahoga la palabra. Cuando dice la palabra, se está refiriendo a la Biblia. Se está refiriendo a todo lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Todos los escritores del Antiguo Testamento, esas afanes de este siglo, el afán, el engaño de las riquezas, las codicias de este mundo, vienen y ahogan la palabra, la hacen infructuosa, la hacen que no tenga validez. La ansiedad se define como la intranquilidad o la preocupación que alguien tiene por una amenaza de algo desconocido, y se caracteriza por preocupación extrema o un temor interminable. Cuando tú sientes algún temor a lo desconocido, algo que piensas que va a venir, y ahí vives en ese temor, un temor que no se acaba, un temor que está presente, un temor que va a ser vigente todos los días. La ansiedad señala un resultado incierto. Es la percepción de que algo va a pasar, pero no hay seguridad de que pase. Y hay un temor de que si pasa o no pasa, pero tú vives angustiado de que si va a llegar eso. La ansiedad excesiva involucra una sobreestimación de las probabilidades de peligro. Y es una exageración del grado de que nosotros percibimos de algo horrible puede pasar. La ansiedad involucra un desorden cuando se vuelve intensa. Cuando la ansiedad se vuelve intensa, ocupa los pensamientos, llena tu mente, ocupa tus sentimientos y ocupa tus acciones, impidiendo que la persona viva normalmente, altere su manera de actuar, de conducirse, de hablar. Las personas que sienten esta ansiedad de esta manera se sienten aislados, se sienten solos, se sienten incomprendidos, se sienten fuera de lugar, y se sienten como si es la única persona en el mundo que es atacada de esa manera y que nadie lo entiende. La ansiedad trae desórdenes. Le quiero mencionar algunos de estos desórdenes, algunos de estos síntomas. Dice que la ansiedad, cuando alguien la siente, sea en menor o en mayor grado, siente palpitaciones aceleradas
Y algunas veces manifiestan de que no, cuando recibí la noticia me dio un vuelco el corazón, angustia, ¿sí? Se eleva el ritmo cardíaco, hay una sudoración, empiezas a sudar y algunas veces sudas frío, temblores involuntarios, falta de aire, te altera tu sistema gástrico, tienes mareos, sensaciones de desmayo, problemas de concentración y esto es muy común, problemas para dormir. Te despiertas a medianoche y estás angustiado. Tienes temor de morir. Tienes temor de volverte loco. Tienes temor de sufrir un infarto. Hay escalofríos. Y mire, hay tantos síntomas que produce cuando alguien tiene ansiedad. La noticia es que Dios no desea que tú vivas así. Dios no desea que estés ansioso. Dios no desea que estés inquieto. Dios no desea que estés preocupado. Sin embargo, Él quiere que nosotros, todos los que estamos aquí, podamos determinar y podamos identificar estos síntomas, que estos síntomas son una señal de que algo, es una advertencia de que algo está pasando, de que nuestro organismo se está alterando, de que necesitamos buscar la solución. La ansiedad, mis hermanos, es una condición emocional que ha alcanzado tasas alarmantes en nuestra sociedad. Mire, se calcula que un 20% de las personas en el mundo que tienen o tendrán de entre los 18 y los 60 años sufrirán ansiedad en algún momento de su vida. Y este estado de ánimo para muchos se va a convertir en un enemigo silencioso, un enemigo con el que tú vives, un enemigo con el que está contigo todo el tiempo, un enemigo que te aprisiona, que te atrapa, que no te deja ser, que no te deja actuar, que no te deja pensar. Este mal ataca con mayor intensidad a las mujeres. Las mujeres son más propensas a sufrir estos trastornos que los hombres. Según un estudio realizado, el doble de las mujeres lo sufre en relación con los hombres. Además, las mujeres expresan más esta ansiedad. Los hombres parecen expresarlo menos, o por lo menos controlarlo más, aunque todos lo sienten. Mire, otro estudio también, hablando de los síntomas, demuestra que la obesidad está relacionada con la ansiedad. Muchas veces hay personas que cuando se sienten ansiosas comen más, comen mucho más. Y comen así para calmar esa ansiedad. Cuando llega la ansiedad a la vida de alguien, luego buscan diferentes maneras para calmar esa ansiedad. Hay quien recurre al alcohol para sentirse tranquilo. Hay quien recurre al tabaquismo. Pero la ansiedad muchas veces lleva a las personas a excesos, soluciones que son falsas, soluciones que incluso se vuelven dañinas y que se convierten o convierten a las personas en esclavos. Una palabra que está de moda desde hace décadas es la palabra estrés. Aunque es una palabra norteamericana en inglés, nosotros la hemos adoptado también. Y constantemente se escucha en personas en todos los niveles,
de todas las edades que están estresados. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Es que me siento estresado. Es que tú me estresas, ¿verdad? Y luego los niños, hasta los niños ya también dicen: ay papi, es que me siento estresado. Ustedes pueden imaginar un niño de 3, 4 años y diciendo: me siento estresado. La hemos adoptado porque es parte de nuestro vocabulario y la expresamos, la decimos, la mencionamos para hacer notar un estado de ánimo dentro de nosotros, una preocupación. Y a veces ni siquiera sabemos, pero decimos. Los doctores atribuyen mucho de los problemas físicos y mentales a los síntomas iniciales que trae consigo las pesadas cargas emocionales que nosotros identificamos como estrés, a los que estamos expuestos. De tal manera que es muy común hablar de estrés, y no somos los únicos. La Biblia habla de ansiedad. Esas son las diferentes formas de identificar este estado de ánimo. La Biblia habla de angustia. La Biblia habla de que muchos grandes hombres sufrieron angustia. Héroes de la Biblia lo experimentaron y lo expresaron, manifestaron que tenían un sentimiento de angustia. Pero así como habla la palabra de Dios que sienten angustia, también habla de que hay una solución. Y la Biblia nos habla de que cuál es la solución y cómo debemos enfrentarla. Nosotros como cristianos, mis hermanos, ciudadanos de esta vida moderna, sujetos a las presiones del diario vivir, también nosotros estamos expuestos a sentir angustia. Pero debemos saber identificar cuando llega la angustia, debemos saber qué hacer, debemos de estar preparados y debemos de saber cómo vamos a salir de ella sin afectar nuestra relación con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, nosotros mismos. ¿Cuándo llega la angustia? ¿O cómo llega la angustia? ¿Cómo llega la ansiedad? La ansiedad o los estados de preocupación pueden llegar de diferentes maneras. Y aquí usted puede identificar cuándo ha sentido que llegó la angustia a su vida. Por ejemplo, cuando vamos a tener una entrevista de trabajo. Imagínese que usted tiene muchos días o meses sin trabajar y anda buscando, dejando solicitudes por todos lados y ya está angustiado y por ahí le llaman por teléfono y le dicen: oiga, necesitamos que venga a una entrevista de trabajo. Y pues tú inmediatamente dices: sí, claro que sí, le vamos a hacer una serie de preguntas, pruebas para saber si es la persona que estamos necesitando. Y usted: sí, claro, venga dentro de una semana. Y tú dices: dentro de una semana. Entonces empiezas a sentir angustia de: ¿la voy a hacer o no la voy a hacer? ¿Podré o no? Y empiezas a orar y empiezas a decirle a tu pareja, a tus hijos: hay que orar para que nos den esa chamba porque la necesitamos. Y hay angustia, y cuando tú vas, pues te bañas y te pones guapo y ahí vas y tu mejor cara, y ahí llegas y estás ahí, y luego te dicen: un momentito porque está ocupado la persona que lo va a entrevistar, y tú estás ahí, que ya sea. Eso produce o puede producir ansiedad en las personas. O por ejemplo, cuando tu patrón, tu jefe te dice, y en ese tono: oye, quiero hablar contigo mañana, mañana al salir te quedas porque quiero hablar contigo. Y tú te quedas: ¿de qué querrá hablar conmigo? ¿Me va a quitar la chamba?
Hoy está de moda eso, ¿verdad? O cuando tu esposa te dice, tú te vas a trabajar y te dice, en la noche, cuando llegues, quiero hablar contigo. Tu esposo o tu esposa, y tú te quedas, ¿hablar conmigo? Sí, quiero hablar contigo en la noche. Y empiezas a pensar, ¿de qué quiere hablar conmigo? Y luego vas y le dices, ¿me puedes dar un anticipo? Y te dice, no, en la noche platicamos. Vete tranquilo. Y fíjese, dice, vete tranquilo. Y tú le dices, ¿quieres que vaya tranquilo? Pues ¿por qué no te reservaste nada más me hubieras dicho, ven, vamos a hablar? Pero oye, todo el día. Y luego le preguntas, oye, ¿es algo importante? ¿Es algo grave? Y te vas y estás pensando y pensando y pensando, y luego empiezas a reflexionar en tu vida y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿De qué querrá hablar conmigo? Eso te produce ansiedad. Y peor, cuando vas con el doctor a un chequeo médico y tú estás ahí esperando que te diga todo está bien. Y luego te dicen, ¿sabe qué? Encontré algo que no me gusta. ¿Tú qué, doctor? ¿Qué encontró? Váyase a hacer unos exámenes. Mire, y te se va a hacer el examen de sangre, de orina, de esto y de esto y de esto y de esto, y un listón de exámenes. Y dices, ¿de verdad se encontró algo sencillo? Con todo ese montón de exámenes médicos. Y te vas y en el camino vas pensando, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿De qué se trata? Y luego hablas para la cita y te dicen, sí, nomás que está muy lleno, dentro de una semana venga. Esa semana puede ser angustiante. Y luego vas y te hacen los exámenes y todo, te dicen, en 3 días están los resultados. En 3 días más. Y cuando llega el resultado te dan ese sobre y tú lo abres, pero no le entiendes nada. Pero hay muchos números y más, menos, y tú dices, ¿de qué se trata esto? Le hablas al doctor y le dices, doctor, ya tengo los exámenes. Fíjese que voy a salir, véngase en una semana. No, doctor. Estás ansioso por saber qué pasa. Y ese es un grado de ansiedad sencillo. Sin embargo, son estados de ánimo que alteran nuestra vida. Y andamos cuando alguien está con una preocupación, con un nivel de preocupación, aunque sea pequeño, va creciendo y tú estás en otra cosa, te están hablando y tú estás en otro lado y te dicen, hey, te estoy hablando. Ese estado de ansiedad, esa preocupación no deja que tu mente piense bien, no deja que tu mente se concentre, no deja que estés con la atención en los demás. Cuando tú eres dominado por la ansiedad, tu vida sufre, tu alma sufre, porque las preocupaciones están ahí adentro. La ansiedad se caracteriza por un nerviosismo excesivo en función de un estímulo negativo. Por ejemplo, cuando te dicen que tu hijo está pasando por una situación y tú quisieras hacer algo por él, y sin embargo estás sufriendo porque no puedes hacer nada por él y te preocupas. Hay quien tiene y sufre trastornos de pánico, y a veces son situaciones que no van a ser ciertas, nunca van a llegar, pero nuestra mente nos lleva a creer que eso va a suceder. Incluso haces historias más allá de la realidad. Mucha gente piensa que los cristianos no sufren por esto, y quiero decirle que los cristianos también estamos sujetos
a sufrir eso. Pero Dios no quiere que sufras así. Dios quiere que tú tengas control de eso, no que la ansiedad te controle a ti. Son dos cosas diferentes. El apóstol Pedro entendía perfectamente que todos estamos expuestos a eso, pero también sabía cuál era la solución a ese flagelo. Jesús lo expresó. Pedro, siendo su compañero de 3 años de andar junto con él, de ver a las multitudes acercarse, buscarse, y muchos de ellos estaban angustiados, estaban cargados, cansados, estaban enfermos, estaban con diferentes circunstancias en su vida, y él podía ver en el rostro de las personas esa ansiedad de buscar, de querer encontrar la solución a sus problemas. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera en el capítulo 5, versículo 6, primera de Pedro 5, 6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermosas palabras son estas para una persona que vive angustiada, especialmente para aquellos que han alcanzado niveles de ansiedad altos. La solución a la ansiedad, una solución de fondo, una solución duradera. Esta solución de fondo no la va a encontrar en ningún tipo de medicamento, con ningún doctor. Ningún doctor tiene la solución definitiva y duradera para la ansiedad, para el temor interno, para lo que afecta a tu alma. Pero ¿cómo convertir esta promesa del Señor, esta promesa o esta recomendación que hace el apóstol Pedro? Fíjese qué sencillo, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Se dice fácil. Y muchas veces creemos todos los cristianos que la solución de todos nuestros problemas son muy fáciles y que muchas veces solamente basta con que cierres tus ojos y le digas: ahí te van mis ansiedades, y ya se las eché. Esta misma modernidad en la que vivimos, esta rapidez, ha traído consigo un cristianismo muy teórico, un cristianismo fácil, un cristianismo sin esfuerzo, sin mucho esfuerzo, sin invertir tiempo. Es un cristianismo el que vivimos hoy de mucho conocimiento. Todo el mundo conoce la palabra de Dios. Hay diferentes herramientas para estudio. En el internet encontramos una cantidad de recursos y leemos y leemos y leemos. Sin embargo, pensamos que solamente con decretar y con reclamar las promesas del Señor, solamente de esa manera las vamos a recibir así de fácil. Pensamos que no tenemos que hacer nada para obtener esas promesas. Pensamos que con el simple hecho de cerrar nuestros ojos, orar y decirle al Señor: Señor, ahí te dejo mi problema, el problema de mi hijo, el problema de mi esposo, el problema de mi trabajo, el problema de esto y de esto, y ya como que le diste la lista y le dices: Señor, ahí te encargas y me solucionas todo, por favor. Pero no es así, mis hermanos. Nada en esta vida es gratis. Todo necesitamos hacer algo para obtener. Todas las promesas de Dios, todas tienen condiciones. Hay un condicionante que todos nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, en Proverbios 13, versículo 4, fíjese lo que dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Todos deseamos, pero muchos somos perezosos.
Deseamos y deseamos y yo deseo esto, Señor, yo deseo aquello, yo te pongo mis prioridades, mis necesidades y deseo y deseo y deseo, pero no consigo nada. ¿Pero por qué no consigo nada? Porque no hago nada. No hago lo que la Biblia dice que debo de hacer para recibir eso que yo deseo. Sigue diciendo, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Quién es un diligente? Diligente es aquel que se activa, que hace, que vive, que busca, que practica, que no se quede estático, que no se queda solamente esperando que lleguen las cosas. Es una persona que no se la pasa decretando. Yo decreto que voy a hacer esto, yo decreto que voy a tener esa casa. Yo confieso esto. No, mi hermano. Medite bien en esto que dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes quedan satisfechos. ¿Y sabe por qué queda satisfecho? Porque hace lo que la palabra de Dios le está marcando que haga. Cuando tú haces y obedeces y pones en práctica lo que la palabra de Dios dice, vas a obtener lo que Dios te promete. No basta con desear, necesitamos actuar. Regresando al tema, la ansiedad afecta el alma de las personas y altera la conducta que muchas personas tienen, una conducta tranquila, una conducta estable, una conducta de confianza, una conducta que dices, ¿cómo es posible? O sea, todos creen que tú eres la persona que tiene la mayor fe del mundo. Y mire, por ejemplo, tenemos algunos casos. Elías. ¿Quién iba a pensar que Elías un día estaría queriendo morir? Un hombre, un profeta que no tuvo miedo de enfrentarse a muchas adversidades y salir y proclamar la palabra de Dios, y todo el mundo lo consideraba y lo siguen considerando como un héroe de la Biblia, con una vida estable. Sin embargo, cuando vino esa preocupación a su vida, su manera de actuar se vio alterada. Y él quiso salir, quiso morir cuando estaba huyendo de Jezabel. Él quiso morir y le pidió a Dios. Moisés, ¿quién pudiera pensar que Moisés, el gran héroe de Dios, el gran líder, el gran caudillo, el que guiaba al pueblo, el que hizo tantas y tantas cosas guiado por el Señor, un día le pide a Dios que le quite la vida? Cuando no controlamos la angustia, nuestra conducta, nuestra forma de ser se puede ver alterada. Nuestra vista se nubla. Hay una cita bíblica que va a traer un poco más de luz de lo que estamos hablando. Yo les decía que la ansiedad está asociada con las preocupaciones de la vida. Y las preocupaciones pueden ser muchas sencillas, muchas medio sencillas y otras difíciles. Pero al final de cuentas son preocupaciones. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo ahora nos dice una recomendación. Y quiero hacer mención el por qué le leía esa escritura de Proverbios del perezoso y del diligente. Cuando nosotros leemos esto, usted pueda identificar y aplicar eso. Dice Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos. Cuando leemos la palabra afanosos, también la podemos traducir: por nada estén preocupados. Antes bien, en todo, dice, mediante oración y acción de gracias,
Mire, aquí ya estamos hablando de algo que tenemos que hacer: oración y acción de gracias. Dice: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hay una condición antes de presentar nuestras peticiones delante de Dios, que es orar. Tenemos que orar. Dice, si hacemos esto, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Una persona angustiada, una persona involucrada en la ansiedad, lo que desea es paz. Y para tener la paz de Dios que nos promete aquí la Biblia, necesitamos orar, necesitamos tener acciones de gracias y necesitamos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero antes de presentar las peticiones, tienes que orar. Pero el perezoso no ora. El perezoso no se levanta temprano. El perezoso no busca estar en comunión con Dios. El perezoso solamente piensa que cerrando los ojos y diciéndole: Señor, tengo este problema, ayúdame, ya se solucionó. El perezoso desea, pero no obtiene nada. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Todos queremos la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que tú crees que es paz, el límite que tú crees que eso es la paz, bueno, pues se queda corto con lo que es la paz de Dios. Porque no es la paz que nosotros pensamos, no es la paz que te produce el alcohol, no es la paz que te produce que tú vayas de viaje, no es esa paz que te produce que tú estés en un jacuzzi descansando. No es la paz que te produce que estés en medio del bosque. No es la paz que tú crees que te produce paz. La paz de Dios sobrepasa eso que tú crees. La paz de Dios, dice, vendrá a tu corazón. Y la ansiedad está afectando tu corazón y tu interior y tu alma. Y la paz de Dios viene y empieza a trabajar ahí y cubre, guarda tu mente. La solución a la ansiedad, a las preocupaciones, se encuentra en la palabra de Dios. Cuando tú recurres con un médico, psicólogo, en estos días estuve platicando con una persona que yo estimo, y me decía que estaban tomando terapia con un psicólogo para solucionar sus problemas. Y yo le explicaba, le dije: mira, cuando tú tienes problemas y ataques de ansiedad, el doctor te va a dar ansiolíticos. Los ansiolíticos son medicamentos que atacan los síntomas: nerviosismo, la desesperación, el temor. Te traen una paz, pero no te traen la solución a tus problemas, porque no hay un medicamento que ningún doctor te pueda recetar que ataque o que cure el alma. Porque el problema de la ansiedad está en tu alma. El problema de los afanes está en tu alma. Está en tu interior. La raíz ahí sigue. Y mire, cuando nosotros estamos teniendo un estado de ansiedad, la ansiedad, mis hermanos, es lo contrario a la fe. Porque la ansiedad hace a un lado la palabra de Dios.
La ansiedad considera que Dios no tiene el poder para sanarte, para ayudarte, para solucionar esa situación, ese temor, eso que tú crees que va a suceder, tú haces a un lado y nos menciona que te falta confianza en Dios. La incredulidad contribuye a la ansiedad, porque crees que no hay nada que te pueda ayudar, no hay nadie que pueda hacer nada por ti. ¿Usted ha escuchado esas frases? No, es que el problema que yo tengo, nadie me puede ayudar. Muchas personas tienen el problema, o las personas que sufren de ansiedad, el problema es que no lo detectan a tiempo y cuando se dan cuenta ya alcanzó niveles alarmantes o ya están acostumbrados a vivir así. Para ellos ya es normal estar en medio de esas angustias, esas preocupaciones. Como luego dice mi abuelita, decía, ay, es que diario traigo la boca seca. La boca seca es una señal de esa angustia, de esa preocupación que ahí está siempre y que esa ansiedad ha tomado control de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestro estado de ánimo, de nuestro funcionamiento. Sin embargo, mis hermanos, eso no le agrada a Dios. Ese estado emocional no le agrada a Dios. No habla bien de un cristiano. Porque un cristiano que está y que vive ansioso está denotando que el poder de Dios no es suficiente para calmar su ansiedad. El poder de Dios y la gracia de Dios no es suficiente para darte esa paz que Él promete. O no sabemos cómo tener esa paz. Y tenemos la teoría. La teoría dice que Dios me puede solucionar. La teoría me dice que Dios me va a dar una paz que el mundo no conoce. La teoría me dice que yo puedo tener y vivir en paz, pero no lo tengo. Soy un cristiano de 20, 30 años y siempre vivo angustiado. ¿Cómo le hago? Nosotros tenemos un falso concepto de lo que es el cristianismo. Algunas veces pensamos que el cristianismo es poder cambiar de un estado de ánimo a otro de una manera sencilla. Yo explicaba que hay unos autos actualmente que son muy modernos, igual que los cristianos modernos. Estos autos tienen una perilla para que usted elija de qué manera quiere que se comporte el auto, estilos de manejo. Por ejemplo, hay uno que dice confort. Esto quiere decir que usted va a manejar de una manera muy cómoda, muy confortable. Hay otro que dice sport, que dice que va a manejar usted muy rápido, o sea, el motor va a funcionar en cuanto le enseñe la suela, se va a ir. Hay otro que dice que es para todo terreno, entonces usted se va a poder meter a los caminos, a las brechas, a todos esos caminos difíciles y el auto va a hacer todo eso. Y es muy sencillo, nada más usted le gira y ya cambió de una posición a otra. Y nosotros como cristianos pensamos que es algo parecido la vida cristiana, que hoy estamos tristes, hoy me amanecí triste. Está muy fácil, cámbiale a gozo. Entonces ya por el simple hecho que le cambiaste y le pusiste gozo, ya cambiaste y gloria a Dios, aleluya. Y no es cierto, nos estamos engañando porque en el fondo seguimos angustiados. Algunos piensan que vamos a ir a la alabanza y estamos en la adoración y cantamos y brincamos esa de ¿cómo va? La de donde nos ponen a danzar, ¿cómo va el corito? No, pero eso. Eso.
Pensamos que venimos bien tristes y estamos orando para que, si está dirigiendo Janet, que aquí está, dices, ojalá y la cante esa, porque con esa me prendo. Y con esa cambio mi estado de ánimo. Si vengo triste con esa, no, pues como David yo danzaré. Y hasta otro día estábamos mi esposa y yo cuando estaba esto, y luego me decía mi esposa, pues no sé qué hacer, si brinco o canto, porque con el cubrebocas y la edad, pues ya no me da para las dos cosas. Entonces le dije, fácil, tú canta y yo brinco, y cuando me case cambiamos. Hay una realidad, mis hermanos. Cuando nos sentimos angustiados, no podemos cambiar ese estado de ánimo por el simple hecho de decir, yo quiero cambiar y quiero tener paz. Y nos frustra. Pero cuando yo lleno mi mente con las verdades bíblicas, cuando yo lleno mi mente de la palabra de Dios, eso me va a dar la posibilidad de ver la vida desde el punto de vista de cómo lo ve Dios, cómo desea Dios, cómo lo diseñó Dios para nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que está interesado en que tú tengas esa paz que sobrepasa el entendimiento de todas las personas. Esa paz que solamente la puedes experimentar cuando tú has llenado tu mente de la palabra de Dios y la tomas como una realidad. Pero ¿cómo le hago? Es la pregunta, ¿cómo le hago? Mire cómo el Señor Jesús nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud ante las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida que nos pueden desencadenar en ansiedad, que nos alteran esas preocupaciones. En Mateo 6:25 es un pasaje que todos conocemos. Y yo quiero que usted junto conmigo pueda descubrir cuántas veces habla de la preocupación, cuántas veces habla de la ansiedad y cómo está ahí misma la solución a esto. Pero es cuando tú llenas tu mente de la palabra y las promesas de Dios. Ahí podemos leer, dice el versículo 25, Mateo 6:25 dice: por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida. Fíjese, la primer palabra que él usa. Por eso les digo, no te preocupes por tu vida. No te preocupes. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O por vuestro cuerpo qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mire, aquí pone el Señor tres preocupaciones fundamentales en todos: la comida, la bebida y el vestido. En eso estamos preocupados y ocupados todos. Aquí tú hablas por teléfono con algún conocido o algo y le dices: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos buscando la papa, andamos tras la chuleta, preocupados por la comida. Hay quien está orando para que lleguen las ofertas de estos fines de semana fantásticos, que dicen: no, es que hay un chorro de ofertas y es cuando puedo surtirme de ropa, cambiar mi guardarropa. Y eso especialmente son las señoras. A nosotros los hombres luego las señoras nos traen de a raya porque dicen: oye, es que con ese traje, con esa camisa ya parece retrato. En todas las fiestas llegas con el mismo atuendo.
Y nosotros, pues no hay problema. Y lo más cuando te ves bien, o cuando te dicen, oye, qué bien te ves con ese traje, y tú te la crees. El versículo 26 dice: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimentas. Y hace una pregunta: ¿no vales mucho más tú que ellos? Esto es que te está llenando tu mente de la palabra y de las promesas de Dios. Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen, y sin embargo Dios las alimenta. Hay millones de aves, millones, pero hay más millones de gusanos, hay más millones de granos, hay más millones de cosas que alimentan. Pero usted ha visto un pájaro ahí en el árbol diciendo: Señor, yo deseo ahorita, hay un gusanito de esos verdecitos que me caería de lujo, ahí sentado en el árbol. ¿Verdad que no? Todos los árboles, todos los aves tempranito salen a buscar su comida. No hay perezosos, hay diligentes. Versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté? Mire, aquí ya la palabra es específica en la boca del Señor. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté? ¿Quién? Dice, puede añadir una hora al curso de su vida. Nadie. Te puedes angustiar, te puedes llenar de ansiedad, puedes pensar muchas cosas, pero tú no puedes cambiar nada de lo que va a suceder. Nada. Y sigue hablando de cuestiones. Me voy a brincar hasta el versículo 30. Dice: y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué dudas? ¿Acaso no vales más que todo lo que está mencionando aquí? Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas estas cosas. Aquí el Señor habla de los gentiles. Dice que los gentiles buscan ansiosamente. El Señor Jesús, su predicación era a los judíos que tenían por padre a Dios, que confiaban en Dios, que conocían las escrituras, que sabían todo lo que estaba escrito por los profetas, por los grandes hombres en el Antiguo Testamento. Y él hace mención a los gentiles, los que no conocen a Dios, y dice: los que no conocen a Dios buscan ansiosamente esas cosas. Nosotros los judíos confiamos en Dios. Esto es una cuestión que nosotros muchas veces incluso hablamos que, ay no, los gentiles, los que no conocen a Dios. Y nos paramos así como: no, yo conozco a Dios, yo confío en Dios, mi fe, yo sí tengo fe, no como ellos y no sé qué. Sin embargo, vivimos afanados, igual que ellos. Igual, no hay diferencia. El Señor establece prioridades. Nosotros tenemos que tener prioridades. Fíjese el versículo 33 que dice claramente, dice: busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. El perezoso desea, pero no tiene nada. ¿Cuál es la condición para tener todo esto? Busca el reino de Dios. Busca en la palabra de Dios.
Que tu prioridad sea Dios. Que lo primero que tú recurras, tu primer recurso siempre sea Dios ante la adversidad. Es importantísimo buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esta es la prioridad. Esta es la prioridad del cristiano. Y todas las cosas que te preocupan y necesitas para vivir, ciertamente que son importantes. Y la palabra de Dios dice, el Señor conoce tus necesidades. Pero antes de suplírtelas, búscalo a Él, busca el reino de Dios, busca su justicia, búscalo ahí. Pregunta el salmista a su alma, ¿por qué te afliges dentro de mí? Esa aflicción comparada con la grandeza de Dios, ¿cómo es esa relación? ¿Es más grande la aflicción o Dios? Es más grande Dios que esa aflicción. Filipenses 4:6 nos dice el apóstol Pablo, por nada, fíjese bien, por nada, por lo que tú estás pensando, por nada, está incluido en nada. Esa preocupación, esa enfermedad, esa noticia, eso que tú estás viviendo es nada. Y dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Hay algo ahí importante. Hay algo que es muy importante. Mediante oración y súplica. La oración, mis hermanos, la oración nos pone en la presencia de Dios. La oración nos pone ahí en la misma presencia de Dios. Y estamos, cuando tú estás en la oración, en la presencia de Dios, estás ante el único, el doctor, el que tiene la solución a tu alma, a lo que aqueja, altera tu alma. Cuando tú estás en oración, estás ante la presencia de Dios, el único que puede sanar tus emociones. La oración nos pone delante del Dios Todopoderoso, que te ama profundamente, que dio su Hijo por ti. Cuando tú estás en ese lugar especial, es cuando tú puedes pedir. Es cuando tú le puedes mostrar tus aflicciones. Y cuando terminas, dice, con acción de gracias, vas a esperar la respuesta de Dios. Cuando yo termino de orar, mi vista natural, mi conocimiento, mi percepción sigue viendo el problema. Ahí está el problema. Pero me dice mi fe que Dios se va a encargar de mis problemas, de mis necesidades. 1 Pedro 5:7 lo dice de una manera tal vez un poco más clara. En el versículo 6 empezamos, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo me humillo? Dice ahí, humillaos. ¿Y cómo me humillo? ¿Cómo me humillo ante ese Dios poderoso?
cuando yo reconozco, cuando yo voy al lugar donde voy a tener un encuentro con el Señor. Yo no sé si usted ha pensado que cuando venimos a la iglesia el domingo vamos a tener un encuentro con Dios. No es venir solamente a llenar un requisito. No es que digas, voy a ir a saludar al pastor para que me diga, te he visto que siempre vienes a pasar lista. No. Cuando tú vienes a la iglesia, dices, voy a reunirme con todos mis hermanos alrededor de nuestro Señor. Aquí estamos. Cuando estamos en la adoración, en la alabanza, lo exaltamos. Y es un momento especial. Al final, incluso cuando leemos, cuando escuchamos la palabra y nos confronta y pone al descubierto nuestra vida, hay un momento donde estamos expuestos ante Él. Es la misma sensación de cuando tú oras y puedes echar tu ansiedad en Él. Pero esto es todos los días. No solamente el domingo, o sea, alguien lo hace el domingo y se olvida toda la semana, hasta el siguiente domingo. No, es todo el tiempo. Por eso dice ahí que debemos de ordenar nuestras prioridades. Busca primero el reino de Dios. ¿Cómo es primero? ¿Qué entiendes tú por primero? Por ejemplo, en tu rutina diaria. ¿Qué es lo que haces primero al despertarte, al levantarte? ¿Buscas a Dios? ¿Pones delante de Dios el día? ¿Lo alabas, lo adoras? ¿Lo haces constantemente? Yo le digo que el cristianismo es acción y es diario y es todos los días, en todo momento, en toda circunstancia. Y cuando viene el asunto, el problema, lo primero que ponemos delante de Dios es mi necesidad. Cuando yo soy confrontado con un problema, le digo al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nunca te va a decir, no, ¿qué vas a hacer tú? No. El Señor siempre está para ayudarnos. Siempre. La segunda parte del versículo 7 dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú sabes que Dios, cuando tú vas y te humillas delante de Él y oras y pones tus ansiedades ahí delante de Él, Él te considera en su agenda. Él dice, mi hijo fulano tiene esta necesidad que necesito atender. Tus necesidades no son desechadas. Tú eres importante delante de Dios. Tú eres importante. Y las angustias vienen en cualquier momento. Cuando menos te lo esperas. Yo platicaba un suceso que pues era sencillo, sin embargo, la angustia altera nuestros pensamientos y nos lleva a creer historias o a esperar lo peor, y más en estos tiempos. Cuando yo estaba niño, aquí había algunos parques de diversiones, pero pues cobraban caro y había que pagar, y pues en mi casa no había recursos para esos gastos. Y
En ese tiempo mi mamá los domingos me mandaba a la iglesia temprano, a las 8. Entonces había un amigo que yo pasé por él y nos fuimos, éramos compañeros de la escuela y pues como vivíamos muy cerca, 3 cuadras, yo pasé por él y nos fuimos a la iglesia. Y cuando regresamos, su papá, él tenía papá, yo no tenía papá, y le dice, nos vamos a ir a este parque. Y se estaban alistando toda la familia porque iban a ir. Y pues yo los estaba viendo, pues no sé, tendría yo 13, 14 años. Y pues entró ansiedad a mi vida, ¿verdad? Porque yo dije, qué padre ir, y yo no. O sea, y me dice el Señor, ¿quieres ir? Y no, pues imagínese. ¿Usted cree que le iba a decir que no? Sí, vamos. Y luego me dice, ¿y le vas a pedir permiso a tu mamá? Yo dije, si voy y le pido permiso me va a decir que no. Dije, mejor le pido perdón. No, sí, vamos, no hay problema. Y me fui todo el día, mis hermanos, hasta las 7 de la noche regresamos. Usted, ¿cómo se puede imaginar, especialmente las señoras, cómo se puede imaginar el corazón de una madre que no encuentra su tesoro? Usted se puede imaginar las 11 de la mañana y no llega, las 12, la 1, las 2. Empezó a buscarme por todos lados, a buscarme donde sabía que me iba a meter, porque luego así decía, no, ya sé dónde te vas a meter. Y me buscó aquí, me buscó allá y me buscó en donde se le ocurrió y nadie sabía. Y lo peor, nadie sabía de mí. No lo hemos visto, no sabemos nada de él. Y yo allá miré bien a gusto en el columpio, en la resbaladilla, en el trenecito, comiendo ahí bien rico el sándwich y toda la cosa, refresco que nunca vi en mi casa, pero gloria a Dios, ese día fue. A veces me acordaba y decía, híjole, cuando llegue con mi mamá. Pero bueno, lo paseado, ¿quién me lo quita, verdad? Me la pasé fantástico. Pero se dieron las 6 cuando llegamos a su casa. Me dijo, bueno, gracias, muchas gracias, me la pasé fantástico. Y ahí voy a mi casa. 3 cuadras que se hicieron las cuadras más largas y angustiantes de mi vida. ¿Cómo voy a llegar con mi mamá? Y cuando me ve, mi mamá estaba hecha un mar de lágrimas porque se le había perdido su tesoro. Y me ve y ¡ay! Se me dejó venir, pero no tenía que abrazarme, con una soga a disciplinarme. ¿Dónde te metiste, muchacho condenado? Y pum, pum, pum. Y me traía como cuando andan correteando a los caballos para domesticarlos, ¿verdad? Me traía por todos lados. Así sucede. Ella pensó 1000 historias. Se imaginó 1000 cosas como las que muchas veces nosotros nos imaginamos hoy en día, que no nos hablan por teléfono, que no sabemos, que ya pasó el tiempo en que debería de llegar y no sabemos, y nos empezamos a llenar de angustia, de angustia, de angustia, y nos altera. Y vivimos en un estado emocional que se nos va el sueño. Traemos problemas de gastritis. Alguien dice que la colitis está relacionado con la ansiedad. Y bueno, es un desequilibrio emocional, pero mis hermanos, la solución a todo eso es el Señor Jesús. Y cuando nos dice, nosotros debemos de llenar nuestra mente de su palabra, cuando nos dice, por nada estés preocupado. Y esa palabra es para nosotros hoy en día precisamente. ¿Qué es lo que te preocupa? No deberías estar preocupado.
Y cuando nosotros empezamos a reflexionar en eso que nos quita el sueño, en eso que no estamos tranquilos, en eso que tenemos temor, que pensamos que va a suceder. ¿A quién vive angustiado por cosas que pueden suceder? Vivimos angustiados porque podemos tener esas enfermedades. Y alguien me decía una persona que su esposa le estaba diciendo: oye, si a mí me da esa enfermedad que se llama, esa enfermedad que luego, ¿cómo se llama? Que como que se te olvidan las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Usted sabe? Alzheimer. Digo, si me da eso, por favor, llévame a un lugar donde me tengan ahí cuidada, porque luego si me salgo y me atropellan y esto y me pierdo y esto, preocupada porque pudiera suceder eso. Y la palabra de Dios te dice: por nada estés preocupado, por nada, nada. Porque muchas veces eso que te preocupa no va a llegar, no va a ser una realidad en tu vida. Y yo te pregunto hoy, ¿qué te preocupa? Si tú le preguntaras a tu alma: alma mía, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué estás preocupada? A veces sí sabemos por qué, lo tenemos muy claro. Y a veces le hemos dado más valor a eso, a ese sentimiento, a esa sensación, a eso que tal vez no va a llegar. Y ese es un problema de nuestros días, la ansiedad. Ansiosos de que sucedan las cosas, de conocer resultados. Pero Dios quiere que tú vivas en paz, que tu alma descanse en Él y que Él sea tu primer recurso en todo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, mis hermanos. Yo le pregunto esta tarde: ¿usted vive tranquilo confiando en Dios? ¿O hay cosas que lo alteran? Hay noticias que no lo dejan estar en paz. Hay problemas con su hijo, con su hija, con su esposo, con su trabajo. Está viviendo angustiado porque espera que le vayan a dar una mala noticia. ¿Qué es lo que hay en su vida cuando la palabra de Dios dice que debemos de vivir confiadamente? Porque nosotros valemos más que cualquier cosa que hay en la naturaleza, en la creación. Nosotros, usted y yo, somos importantes porque dice la palabra de Dios: Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué tengo que hacer? Humillarme bajo la poderosa mano del Señor. Humillarme, dejar la pereza a un lado, buscar a Dios, tener un encuentro con el Señor ahí en la intimidad, hacer de la oración, de ese tiempo de oración, un encuentro con Dios. Hacer realidad lo que la palabra de Dios nos enseña. No solamente tener los conocimientos, vivirlo. La palabra de Dios dice que te humilles. ¿Cómo me humillo? ¿Cómo? Señor, en esta tarde queremos humillarnos delante de ti. Quiero humillarme delante de ti, Señor Jesús.
yo sé que tú me amas. Yo sé que para ti yo soy muy importante. Y tú quieres que yo viva en paz en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, en medio de lo que pienso que puede suceder. Pero tú eres mi refugio. Tú eres quien me llena, Señor. Humíllese delante de Dios, hable con Dios. Cierre sus ojos y hable con Él. Ahí en lo secreto. Aunque aquí estemos rodeados de mucha gente, cuando usted cierra sus ojos y ahí en lo secreto empieza a hablar al Señor, empieza a clamar a Dios, usted está en la presencia de Dios. Sean puestas delante de ti, sean echadas sobre ti mis ansiedades, mis afanes, mis preocupaciones, mi necesidad, mi enfermedad. Aquí estoy, Señor. Tócame, Jesús.